pasa, a mí sí me pasa, se me quita el frío de la parte de arriba, pero los pies son los últimos. No sé si a ustedes les pasa así. Que Dios bendiga los pies. Pues gracias a Dios, hermanos, por todo este día, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos cantado al Señor. Hemos puesto en Él nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras peticiones. Amén. Le hemos dejado a Él lo que nos preocupa, lo que pensamos, lo que va a pasar en la siguiente semana que está empezando, ¿verdad? Los planes que tenemos. Y hermanos, pues de hecho, este día es un día para hacer eso, para que empecemos la semana confiados en que el Señor nos va a ir cuidando en la medida que vayamos desarrollando nuestra vida, nuestro trabajo, con nuestra familia, hermanos. Este tiempo, el domingo es un tiempo para eso. Y, hermanos, automáticamente cuando usted hace eso, lo que ya hizo, allí está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Reconoce que sin Dios ni siquiera podíamos tener la confianza de que Él nos va a sanar, a proteger, a cuidar, ¿verdad? De hecho, hermanos, pues en la semana los devocionales que hemos mandado tienen que ver con la gracia del Señor, ¿verdad? Que Él nos da sin que tú hagas algo. El amor de Dios es para ti sin la necesidad de que tú te portes bien, de que tú te portes mal, de que hagas esto o no hagas esto. El Señor te ama porque eso es su carácter. Él te ama sin necesidad de que tú hagas algo. Amén. Y por eso es gracia, hermanos, porque ninguno merece el amor de Dios, pero aún así Dios decide dárnoslo y llenarnos completamente de su amor. Por eso se llama gracia, porque no quiere decir que yo me lo gane, que yo me esfuerce, que yo haga para recibir una bendición de Dios, ¿verdad? Al contrario, Él nos lo da porque es nuestro Padre, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, dicho esto, lo siguiente que voy a decir, que va a ser mi mensaje, hermanos, tiene que ver con adoración, con lo que yo le doy a Él, ¿sí? Con lo que yo le doy a Él, con lo que yo quiero ofrecerle a Dios. Y no es para que Él me ame más, no es para que Él me dé más, sino es por el simple hecho de que yo reconozco que Él es Dios, que Él es el Señor y que Él se merece mi adoración, mi vida y todo lo que yo pueda darle. Amén. Entonces, hermanos, la adoración, vamos a seguir hablando de este tema, la adoración. ¿Se acuerdan? Hace 8 días, la primera vez que se menciona adorar en la Biblia, el primer registro que se tiene, no tiene que ver con música, no tiene que ver con canción, sino tiene que ver con 2 palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran? La primera, cuando Dios le prueba la fe de Abraham y le pide algo, ¿se acuerdan? Más o menos. Ajá, a ver, otra vez. ¿La primera cuál era? La primera palabra. Disposición. Disposición. Muy bien, gracias a Dios por abrir. Por ahí también dijeron varios. Disposición, ¿verdad? Si yo quiero adorar a Dios, tengo que tener disposición de hacerlo. Pues si no, pues ¿para qué? Y número 2, ahora sí, adoración. Y el título del mensaje era, ¿se acuerdan? Altar y sacrificio. El altar y sacrificio, allí se ve mi disposición a Dios y ahí se ve mi adoración a Dios. La primera vez que se menciona esta palabra no tiene que ver con música, sino con sacrificio y altar, lo que yo vengo a dejarle a Dios. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a ver otras dos palabras que tienen que ver con adoración. Y de hecho, estas 2 palabras, las primeras, altar y sacrificio, y estas 2 de hoy, entrega y devoción, están preparando nuestro corazón para que empecemos a aplaudir, a levantar las manos,
a gozarnos, a movernos, ¿verdad? Dice la palabra que el salmista decía que él puede presentarse a Dios para alabarlo por medio de muchos instrumentos, con salterio, con arpa, con pandero, con címbalos, con voces de júbilo. En la iglesia, ¿quién da voces de júbilo? ¿Quién? No está aquí hoy. Hermano Carlos. Lo extrañamos, ¿verdad? ¿Nos está escuchando? ¿Será? Pues ahí lo vi. Pero el hermano Carlos da voces de júbilo, ¿verdad? Grita el hermano. Y la palabra de Dios dice que, de hecho, eso es. Hay que dar voces de júbilo, hay que cantarle al Dios, hay que alzar las manos, hay que aplaudir, hay que hacerlo con instrumentos, con tu corazón y con demás, ¿sí? Pero hasta que llegue eso, hermanos, hay que preparar nuestro corazón. Y lo primero, bueno, más bien lo tercero y lo cuarto, son estas dos palabras que tienen que ver con entrega y que tienen que ver con la devoción que usted tiene a Dios o que usted tiene para Dios, ¿sí? Entonces, ¿están listos, hermanos, para comenzar o no? Amén. Bueno, ahorita les digo el pasaje y sobre dónde nos vamos a basar, pero les traje un video, hermanos, solo píquele y creo que ahí ya va a reproducirse. ¿Ya lo han escuchado? Desconectarme del Wi-Fi. Es mi seguridad. Se llama Julio Melgar y él, hermanos, tiene un testimonio muy fuerte, ¿verdad? Muy tremendo. Él ya no, pues el Señor lo llamó, ya está cantándole de cerquita a Dios, pero nos enseñó algo a la iglesia en el tiempo en el que él lo diagnosticaron de su enfermedad de cáncer. Y aún así, hermanos, él aunque estaba débil, él decidía cantarle a Dios, adorar a Dios. Y todos le decían, ¿por qué? ¿Por qué sigues cantándole a Dios si no te sana, si no te ha sanado? Si al contrario, tu salud, tu cuerpo se ve que se va deteriorando cada vez más. Pero él sabía únicamente una cosa, que el Señor lo amaba. Amén. Lo amaba, y por eso escribió esta canción, Cuerdas de Amor, porque él, hermanos, se sentía el más amado por Dios y sabía que si él se entregaba a él y tenía devoción a él, el Señor, hermanos, lo iba a defraudar o no. Nunca lo defraudó, y hoy está más vivo que nunca, ¿verdad? Julio Melgar. Y hay algo, hermanos, que cuando yo lo escuchaba me llamó mucho la atención, que yo quiero compartir hoy en su corazón, en su vida. Y es que él dice en una parte que no solo se trata de lo que Dios puede hacer en tu corazón, de lo que Dios puede hacer en tu vida, sino también se trata de lo que tú puedas causar en el corazón de Dios, de lo que tu vida pueda causar. Y él dice, en el corazón de papá. ¿Se dieron cuenta? Que él se dio cuenta que no es tanto lo que Dios puede darme, sino lo que yo puedo darle al Señor. Y hermanos, él le dio toda su vida a Dios, aún cuando pasaba después de una quimioterapia y estaba tan débil. ¿Lo vieron? Estaba muy delgado, muy flaquito, pero aún así él estaba ministrando a la iglesia y nos enseñó, hermanos, que una adoración a Dios tiene que ver con dos cosas, o la adoración a Dios tiene que ver con entrega, lo que yo le voy a entregar a Dios, y con devoción, que Dios se convierta en todo para mí, que yo sea exclusivamente para adorar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Y hermanos, después de tener este tiempo, les voy a compartir dónde voy a tomar estas dos, o de dónde yo tomé. No solamente lo tomé del canto,
sino de una cita en la palabra de Dios, una historia en la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 26, del 36 al 46, búsquela, téngala ahí, apártela. Y hermanos, esta parte de la palabra de Dios relata, yo creo, a mi parecer, el momento donde Jesús adoró más a su Padre, donde Jesús, el Hijo de Dios, adoró de una manera que no solo nos dio ejemplo y nos enseña, sino que su Padre recibió la adoración de su Hijo. Y no es en la cruz, no es dando su vida, sino en un momento, hermanos, donde Jesús tenía tensión en su vida. Así es, Mateo 26, del 36 al 46. Todavía no lo leemos en nuestro plan, pero nos vamos a adelantar un poquito y se las leo, hermanos, así muy rápidamente. Nos vamos a detener ahorita, pero dice la palabra de Dios que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó, ¿a qué dice? A entristecerse y a angustiarse en poquita manera. En gran manera, dice el pasaje 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué dijo? Lo mismo. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Número 1, hermanos, regrésese un poquito, hermano. Número 1, ¿qué tiene que ver con la adoración? ¿O cómo debe de ser, hermanos, la adoración de usted, mi adoración hacia el Señor? Pues tiene, número 1, que tiene que haber entrega, ¿verdad? Entrega. ¿Han escuchado la frase de lo entregó todo en el escenario? ¿Sí? Se refiere a que dio todo, ¿no? Como que cuando alguien hace una presentación musical de piano, de teclado, de guitarra, de canto, y de repente lo hace tan bien que se dice, ¿no? Lo entregó todo en el escenario, no dejó nada, sino que vemos que dio todo de él ahí, ¿verdad? La entrega, hermanos, de hecho tiene que ver con eso, con que en su corazón esté una entrega a Dios totalmente de su vida, de las circunstancias que hay a su alrededor. Hay que entregarlo a Dios. La adoración tiene que ver con lo que yo le doy a Dios, amén, con lo que yo le vengo a entregar a Dios. Y muchas veces puede ser pues mi ofrenda, puede ser mi canto,
puede ser mi gratitud, lo hemos hecho, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por esto, yo le entrego a Dios muchas cosas, pero hay que asegurarse, hermanos, de que cada que le entregue algo a Dios, usted sea de la manera en que Jesús lo hizo. Y hermanos, ustedes han escuchado esta historia, han escuchado lo que sufrió el Señor para ir a la cruz. Hermanos, su salvación, el perdón de su pecado, el cielo, no fue fácil para el Señor. De hecho, la historia relata que para Jesús no fue fácil hacerlo. Él tenía la disposición y se entregó, dice la palabra, por nosotros, y dijo que Él iba a entregar su cuerpo, su vida, y al tercer día la iba a volver a tomar. Pero eso no significa que para Jesús haya sido fácil dar su vida por usted y por mí. Dice la palabra que Él estaba triste hasta la muerte. ¿Alguna vez se ha sentido así? Donde tiene tanta tristeza en su mente, en su corazón, que no tiene ganas ni de nada, ni siquiera ni de respirar, ni de vivir. Jesús estaba así, hermanos, porque sabía que iba a ir a la cruz. Y luego, pues, dice la palabra que se apartó y fue a orar y le dijo lo que sentía a su Padre. Dice algunas otras versiones o algunas otras citas que él oraba, empezaba su oración diciendo: Abba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Le decía, dice Mateo, dice Marcos, Lucas, que Jesús decía: Dios, para ti todo es posible, pero si la única forma de salvar a la humanidad es que yo vaya a la cruz, yo voy a entregar mi vida, mi cuerpo para eso. ¿Y cuántas veces oró Jesús? 3 veces. ¿Se acuerdan que Pablo también oró 3 veces a Dios para que le quitara ese aguijón? Pero el Señor le contestaba a Pablo que en la debilidad de Pablo el Señor se fortalecía. Jesús se entregó, número 1, entregó su vida, entregó sus planes, entregó sus pensamientos. Hermanos, Jesús se entregó completamente al plan de Dios para salvar a la humanidad. Dios tenía el plan para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar al mundo, y su plan era que alguien tenía que morir en la cruz, derramar su sangre para el perdón de los pecados, ¿verdad? Ese era el plan de Dios. El plan de Dios estaba que Jesús tenía que morir para entregar salvación a la gente, a la humanidad. Jesús se entregó, hermanos, al plan que Dios tenía para salvar a la humanidad. ¿Lo pueden ver? Y se entregó tanto, hermanos, tanto, que no es que dudaba, sino más bien que Él se sentía tan triste porque iba a experimentar no solo la muerte, sino una separación con su Padre. Una relación tan estrecha se iba a ver interrumpida por el pecado, porque dice la palabra que Él llevó tu pecado y mi pecado, los pecados de toda la humanidad. ¿Qué significa que Jesús llevó los pecados de toda la humanidad? Que Él sentía la culpa de toda la humanidad. ¿Cómo se siente sentirse culpable de algo que sí cometiste? Pues se siente feo, ¿verdad? No tiene que llegar nadie a decir eres culpable, sino que ya tú te sientes mal. Jesús experimentó eso, hermanos, pero Él se entregó completamente al plan que Dios tenía. Número 2, Jesús se entregó completamente a su Padre en los momentos de mayor agonía. Hermanos, ese cuadro donde Jesús se arrodilla y dice la palabra que yendo un poco adelante, se postró. ¿Se acuerdan lo que significa adorarse? Adorar significa eso, postrarse.
arrodillarse, inclinarse ante Dios. Y Jesús se postró. ¿Qué nos está enseñando? Que Él sabía que esa forma era una forma de adorar a Dios. Por eso dedicó su adoración, ¿cómo? Se postró ante Dios, se postró ante su Padre en tierra. Dice la palabra de Dios sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Jesús, hermanos, se entregó a Dios. No solo se entregó al plan de Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Jesús se entregó a su Padre. No solamente se entregó al plan que Dios tenía. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Ustedes lo creen? Amén. Tiene un propósito para tu vida. Y tú te puedes entregar a ese propósito, pero no te puedes entregar a Dios que te da el propósito. Pero Jesús se entregó a su Padre en el momento de más aflicción que Él tenía. ¿Lo pueden ver? Se entregó su vida, su cuerpo, su ser, su espíritu, sus emociones, las entregó a su Padre. Número 2, Jesús se entregó completamente a su Padre y le comentó, hermanos, su sentir. Le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y lo dijo 3 veces. Y después Jesús se entregó completamente a su Padre al hacer la voluntad de su Padre, ¿sí? Y último, Jesús se entregó completamente a su Padre, que reconoció, hermanos, que las fuerzas venían de Dios y no tanto de Él. Porque dice otros evangelios, hermanos, que cuando Jesús se postraba, cuando Jesús se arrodillaba, su alma estaba triste hasta la muerte. Dicen otros evangelios que venían ángeles para consolarlo, venían ángeles para alentar su vida, su corazón, su mente. ¿Qué consecuencia tuvo que Dios se entregara al plan, que Jesús se entregara al plan que Dios tenía? Pues que Dios no lo abandonó en ningún momento. ¿Lo pueden ver? Porque dice la palabra que envió ángeles para que los sirvieran, dice la palabra. Entonces, número 1, hermanos, ¿qué debe de haber en mi adoración a Dios? Entrega. ¿Qué le estás entregando a Dios? Jesús, hermanos, se entregó completamente a su Padre, a la voluntad de Él, al plan que Él tenía. Cuando Dios dice que está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, está diciendo que está buscando gente que se entregue a Él de todo corazón, en espíritu y en qué. Y esta es una pregunta para todos, hermanos. ¿Habrá algo que no le hemos entregado al Señor hoy? Porque le venimos a entregar algo ya, ¿verdad? Mi gratitud, mi ofrenda, mi presencia, mi canto, mi servicio, decía el hermano Jaime. Pero ¿habrá algo que no le has entregado al Señor? Hermanos, Julio Melgar le entregó su salud a Dios. ¿Y qué es entregar su salud a Dios? Decirle: Señor, te entrego mi salud. Si tú quieres sanar mi cuerpo, hazlo. Si no lo quieres, pues no lo hagas, Señor. Pero yo me entrego a ti, porque Él reconoció que no se trata de que si está sano o si está enfermo, sino se trata de que el Señor busca su adoración. No se trata de que si estás triste o estás contento. Jesús estaba triste y fue, yo creo, uno de los momentos de más adoración a su Padre, porque le entregó todo a su Padre. Entonces, hermanos, ¿qué hay? Yo creo que hay siempre algo que no le hemos entregado al Señor de nuestra vida. Y no solamente tiene que ver con pecado o con bendición, sino hay algo, hermanos, que
queremos todavía nosotros tener el control de lo que pasa en nuestra vida, pero, hermanos, el proceso de entregarle a Dios, ese proceso, pues ya estamos adorándole. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es el Señor de todo lo que pasa en nuestra vida. Amén. Mi salud, mi trabajo, mi vida, mis fuerzas, mi edad. Hermanos, yo llegué a un momento, y se los cuento rápido, ya son las 12. Llegó un momento donde, miren, es que ¿cómo somos los seres humanos, los hijos de Dios? Yo le dije al Señor, Señor, bueno, tú me estás llamando a prepararme en el seminario, pero Señor, son 4 años que yo voy a vivir ahí, yo te voy a entregar 4 años, Dios, está bien, 4 años, ¿te parece bien, Dios? Y el Señor pues me decía, sí, yo quiero 4 años de tu vida. Pero después de que cuando estaba en el primer año del seminario, me di cuenta que el Señor no me estaba pidiendo 4 años de mi vida, sino que el Señor me estaba pidiendo todos los años de mi vida. Entonces llegó un momento donde el Señor me dijo eso, y yo le dije, Señor, bueno, yo te entrego todos los años de mi vida. Y recuerdo mucho que alguien llegó y me dijo, hermano, estás joven, me dijo, entrégale tu juventud a Dios, porque hay gente, me dijo así, hay hermanos que le quieren entregar a Dios sus de 50 para arriba, de 60 para arriba, de 70 para arriba, pero si tú quieres entregarle a Dios desde tus 20 para arriba, qué mejor, ¿a poco no, hermano? Y entonces yo, en mi mente, en mi corazón estaba esa lucha, Señor, pero yo tenía una carrera, yo tenía planes, yo tenía proyectos, y dentro de mis proyectos yo veía, Señor, yo te voy a dar 4 años y después déjame continuar con lo que yo quiero y lo que yo deseo. Pero el Señor después me dijo que no solo eran todos los años de mi vida y mi juventud, sino que después el Señor me dice, y a tu familia. Y ahí es donde ya está difícil, ¿no? Porque mi esposa y yo le puedo decir, Señor, yo te puedo seguir a donde yo quiera, pero mi esposa lo va a hacer. Pero ahí entra nuestra fe. Amén. Y gracias a Dios, pues mi esposa y yo estamos aquí, hermanos. Hubo un tiempo donde estaba solo, pero ese ya pasó. El Señor nos escucha nuestras oraciones. Y hermanos, el Señor es así con nosotros, pero nosotros vamos regateando como en el tianguis. Sí, Señor, te entrego lo que tú me pides, pero poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito, hasta que el Señor, nos vamos dando cuenta que el Señor nos pide toda nuestra vida, todos nuestros planes, todos nuestros deseos, toda nuestra salud, nuestra enfermedad. Amén. Nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestro dinero, todo, hermanos. De verdad que el Señor está buscando todo de ti. Jesús, mi esposa, lo aprendí de mi esposa, Jesús no nos va a pedir algo, hermanos, que Él no haya hecho ya por nosotros. Jesús, Dios, no te va a pedir algo que Él antes no haya hecho por ti. Dios entregó a su Hijo, Jesús entregó toda su vida, toda su sangre, todo su cuerpo, todos sus planes, toda su mente. Aquí, hermanos, Jesús estaba sometiendo a la voluntad de Dios, sometiendo al plan de Dios. Y eso cuesta, hermanos. ¿A Jesús le costó? Claro que sí. Y hermanos, eso es lo que hace que el Señor reciba nuestra adoración. ¿Por qué? Porque se hace desde lo más profundo de nuestro corazón, porque sabemos que nos cuesta hacerlo, y si se lo dedicamos a Dios, hermanos, es lo mejor que el Señor acepta. Cuando aún débiles yo le entrego mi adoración a Dios, hermanos, es lo mejor que le puedo entregar a Dios. ¿Usted cree eso?
En las partes del sacrificio había cosas mejores, y dice la palabra que la grasa del animal era lo mejor para Dios. ¿Por qué será? Porque es lo más rico, ¿verdad? Eso era lo mejor para Dios, y eso sí o sí tenía que darse al Señor. Y de nuestra vida hay algo mejor. ¿Qué es lo mejor que usted le pueda ofrecer a Dios o le pueda entregar a Dios hoy, hermanos? No hablamos de mañana, porque yo le diría, Señor, te entrego mi casa, pero todavía no tengo. Hoy, ¿qué le podemos entregar a Dios hoy? Ahí cada quien medite, hermanos. Jesús entregó todo por ti. Le costó su vida entera, hermanos. Sus emociones se doblegaron. Dice la palabra que Él llegó a un momento donde empezaba a sudar. ¿Qué? Médicamente no sé cómo sea eso posible, hermano, pero yo creo que llegó a tener tanta tensión en su corazón, en su cuerpo, que empezó a tensarse mucho, y eso lo llevó a sufrir, a padecer. ¿Se imaginan a Jesús sufriendo, hermanos? ¿A Dios sufriendo? Solo el Dios de la Biblia puede hacer eso por ti y por mí. Amén. Número 1, ¿qué? Entrega. Número 2, ¿qué? Esta es más rápida. Hermanos. Y de hecho no se las voy a explicar porque creo que se entiende muy rápido. La devoción a Dios tiene que ver con un sentimiento. Aquí no solo tiene que ver con la voluntad, sino ya tiene que ver con el sentido, con el sentir. Se siente en nuestro interior que Dios es nuestro amado. Se siente en nuestra mente, se siente en nuestro corazón, en lo profundo, una actitud en nuestro corazón que solamente lo podemos describir, hermanos, cuando lo experimentamos. No lo podemos explicar con palabras, pero es esa actitud interna que hay en tu corazón para Dios. Es eso que ocurre en lo profundo de tu ser, de tu alma, que te hace sentirte gozoso con el Señor, que te hace sentirte feliz con el Señor. Y hermanos, pregunta, ¿cuándo fue, como la canción, cuándo fue la última vez que usted sintió que amaba a Dios de una manera bárbara, de una manera donde no cabía en su corazón, en su interior, que quería sacarlo, que quería explotar, como dice la palabra, que quería alzar las manos, que quería arrodillarse, que quería cantar, que quería gritar? ¿Cuándo fue la última vez que tenía una devoción ardiente por Dios? ¿Se acuerda? Acuérdese. Por eso no me voy a tardar explicando, porque usted se va a tardar acordándose. ¿Se acuerda cuándo? Cuando, hermanos, de verdad que se experimenta, y los que hemos estado con el Señor sabemos que hay días, hay momentos que nuestra devoción a Dios es todo lo que nos importa, que nuestra actitud a Dios está tan abierta, donde vivimos para Él, respiramos para Él, pensamos para Él, hablamos todo lo que tenga que ver con Él. ¿Les ha pasado alguna vez? Díganme que sí, por favor. ¿Cuándo fue? Díganme uno que se acuerde rápidamente, que nos diga, ¿fue cuándo, hermano Beto? Cuando realmente recibimos a Cristo en nuestro corazón por primera vez.
cuando realmente recibimos a Cristo en nuestro corazón por primera vez. ¿Está de acuerdo? Y después de eso han tenido momentos así. A lo mejor no se van a igualar, ¿verdad? Porque cuando alguien te predica el Evangelio por primera vez, uno queda maravillado, asombrado, se sabe amado por Dios, ¿verdad? Y después de esa, ¿cuándo? Hermana. Cada día. Cuando Dios me sanó de una enfermedad que yo hablé directamente en la mañana. Amén. Cuando me dijeron que yo estaba sana, que no tenía nada, que el doctor dice esto es un milagro, yo salí del hospital gritando y alabando a Dios. Amén. Gracias a Dios, hermano Lorenzo. Cuando le compartes a alguien que Ajá. conoce a Dios también. Amén. Sí, cuando le compartes a alguien y tú ves su cara, ¿a poco no? Ves que en un momento le cae el 20, cree en el Evangelio, se arrepiente y hasta su cara. También a mí, comparto con el hermano Lorenzo, se siente bien. Y de hecho, hermanos, eso me llevó a mí a decirle a Dios, Señor, pues yo te entrego todos mis días, toda mi vida. Porque yo vi a alguien, creo que ya lo he contado, yo vi a un garífona arrodillado en el piso llorando, diciéndole a Dios que lo ama. Cuando yo vi eso, yo experimenté una devoción por Dios tal que me llevó a mí a decirle, Señor, a donde quieras yo te sigo, si tú me dejas ver esto, yo te voy a seguir a donde tú quieras. Muy bien, ¿alguien había levantado último, hermana? Cada día. En el trabajo con mis compañeras que pasan luchas en su lugar de trabajo y yo les empiezo a compartir la palabra y me dicen, es que ella sí es hermana, es cristiana de hueso colorado. Le digo, es porque tengo el mejor hombre en mi vida y qué más que compartirlo para que lo conozcan. Amén. Gracias a Dios por eso, hermana. Y hermanos, hermana, sí. Cuando he tenido, hermano, Dios así me ha hablado de esa manera y yo lo he conocido de esa manera. Cuando hay que servir a los demás, que piden a un favor, y tengo ese compromiso, no, pero puedo hacerlo, ahorita sí, puedo hacer, o cuando también me ha tocado perdonar. Ajá. Amén. Y a veces digo, no, a eso estamos llevando nosotros con Dios y yo soy tu hija, Señor. Amén. El perdón. Hermano Mario. Cuando experimentas un milagro en la familia, y yo recuerdo que mi madre hace un poquito más de 20 años le habían detectado un tumor en uno de sus riñones, y mi madre estaba asustada, y la verdad que yo recuerdo que en ese entonces andaba como alejado del Señor, y oras a Dios y clamas a Dios y te abandonas en su voluntad. Ajá. Y cuando mi madre me da, ya después de varios estudios y de hecho un día antes que le iban a internar ya para la operación, le dice el médico, pues es que no hay nada que operar. Amén. Entonces eso es algo que te cambia otra vez y vuelve a conectarte con tu primer amor. La verdad Gracias es algo a Dios. maravilloso. Amén. Amén, hermanos. Dios tiene sus formas de conquistarnos, ¿verdad? Amén. De atraernos a Él. Y de hecho, así se llama la canción que les puse al principio, Cuerdas de Amor. Y hermanos, habrá veces donde, como para el hermano Julio Melgar, su tiempo de mayor devoción a Dios no fue cuando estaba completamente sano, sino fue cuando estaba completamente enfermo, en debilidad. Hermanos, Dios, y Él lo dice, Dios tiene sus formas de tocar tu corazón, de tocar tu mente, de demostrarte que Él te ama tanto. Y hermanos, la adoración tiene que ver con la respuesta a lo que el Señor ha hecho en eso. Cuando los hermanos que comentaron vieron que el Señor obró, su devoción, su amor a Él se dispararon, ¿verdad? Pero mi oración, hermanos, es
que la iglesia, que todos podamos aprender a adorar a Dios en cualquier momento, en cualquier temporada, en cualquier proceso que usted esté pasando, ya sea de salud, de enfermedad, de tristeza como el Señor, de dolor como el Señor, de someterte a la voluntad de Dios, cualquier cosa que sea, usted sienta su devoción a Dios. Hermano Mario, ¿qué sintió cuando el Señor hizo eso en la vida de su mamá? Es algo que no se puede explicar, que solamente, hermanos, lo podemos vivir. Entonces, si yo los animo, hermanos, yo te invito a que volvamos a retomar nuestra devoción a Dios. Recuerde eso, lo que hizo con ustedes, lo que hace, el momento en donde se sintieron amados por Él. Tráiganlo a su mente, tráiganlo a su corazón, recuerden lo que es Dios, hermanos, y eso les va a motivar para vivir una vida de entrega y devoción a Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Somos llamados, hermanos, este pueblo, esta iglesia, somos llamados a adorar a Dios, pero el Señor requiere de nosotros sacrificio, requiere de nosotros disposición, altar, requiere de nosotros 2 palabras: devoción y entrega. Pero cuando nuestro corazón está en esa sintonía con el Señor, hermanos, de verdad que todo lo que pase nos va a maravillar. ¿Han llorado por algo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Han llorado cuando escuchan la palabra de Dios? Cuando tomamos la cena del Señor. Hermanos, esos son tiempos donde uno debería evaluar su entrega y su devoción al Señor. Amén. Y hermanos, dentro de 8 días vamos a hablar de lo que sigue después de entregar y después de tener una devoción a Dios, hermanos. Automáticamente alzamos las manos, gritamos, cantamos, y dice un pasaje: has cambiado mi lamento en baile, en gozo, en alegría, que se expresa, que la cara te cambia. Amén. Estamos desvelados, estamos cansados, estamos con frío, pero sabemos solo una cosa: venimos a adorar a nuestro Dios. Amén. Los voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos, y oremos a Dios. Jesús, en ese día, en esa noche del Getsemaní, después terminó diciendo: Padre, yo haría todo por ti. Y eso lo llevó a entregar su vida a favor de usted y a favor mío. Había devoción en Jesús, hermanos, para su Padre. Se podía ver, se podía oler, se podía respirar que Jesús amaba a su Padre con todo su amor, con todo su corazón. Y hermanos, esa oración yo le invito a hacerla hoy, a que Dios le ponga eso en su ser, en su corazón, como su hijo, entregar su vida y tener devoción para Él, totalmente vivir para Él, respirar para Él, entregarse completamente al Señor. Hermanos, les aseguro que si usted lo hace, el Señor nunca los va a defraudar, sino que Él va a llenar cada espacio, cada agujero, cada miedo, cada inseguridad, cada duda, cada incertidumbre, porque así es el Señor. Amén. Gracias, Dios, por todo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, que lo enviaste, Señor, a entregar su vida, a dar su vida, Señor. Y en el Getsemaní vemos que Él entregó, Señor, su vida, su voluntad a ti y su devoción a ti, Señor. Ayúdanos a seguir su ejemplo, Padre, a respirar para ti, a vivir para ti, a
hacer, Señor, lo que sea que hagamos en el trabajo, en la familia, en nuestros tiempos libres, todo, Señor, como dice tu palabra, que en todo, Señor, busquemos darte gloria y darte adoración a ti, Señor. Eso es lo que buscas de nosotros, de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.